Buenos días, amigos de Diario de Cuatro. Hoy viernes 17 de julio del 2020. Mozart, estamos hoy, buenos días. Buenos días, Pedro. Estamos hoy justo 30 días del cambio de gobierno. Las autoridades entrantes están señaladas en 30 días a tomar posesión. Mozart, hoy creo yo que el tema importante es darle seguimiento a la reunión que dentro de unas horas, hoy en la mañana, tiene la Cámara de Diputados para conocer la solicitud que le ha hecho el Poder Ejecutivo mediante un proyecto de ley de declaratoria de emergencia por 45 días. La decisión parece consensuada, y así se ha dicho ya a los medios. Parece no, fue consensuada. Por tanto, yo supongo que no va a tener menores obstáculos y que pasará sin problema en la Cámara de Diputados, que es donde siempre tiene obstáculos. Por eso creo yo, o sea, que la introducen por la Cámara de Diputados y no por el Senado, como se hacía antes. Claro. Porque al superar ese obstáculo, ya el del Senado es mucho más fácil. Y dentro de esta declaratoria de 45 días de emergencia, aparecen sugerencias de tanta importancia como la que hizo la señora Alma Morales, que es la representante de la Organización Mundial de la Salud en el país. Ella cree que si vamos a entrar en esta nueva etapa de emergencia y luego de percibirse que ha habido una especie de rebrote de la pandemia en el país, debiéramos pensar seriamente en prohibir cualquier tipo de actividad pública a partir de las 3 de la tarde en 3 lugares específicos que ella mencionó. O sea, toque de queda. Ella dice para realizar actividades. ¿Pero qué es lo que es para realizar actividades? Porque el toque de queda va a ser en la noche, Gonzalo. No, pero ella dice para realizar actividades de las 3. Ella propone que se paralice en 3 localidades específicas. Ajá. El Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y Santiago, dice que es donde los 3 sitios que registran mayor afectación de la pandemia, y que le presten atención especial a San Cristóbal, que parece ser el cuarto foco más importante. Ella considera que, ella dice que debe mantenerse la apertura, o sea, es una combinación, porque yo no sé si tú te leíste hoy un artículo, no, salió ayer, un artículo de Rolando Reyes en el periódico Listín Diario, interesantísimo, un verdadero aporte. Y de eso quiero hablar dentro de un momentito. Porque la apertura, así fuese nada más que en la fase 1 y 2, vamos a recuperar solo en el mes de junio. Aquí se reincorporaron un poquito más de 200,000 empleos. Sí, así es. Y cuando tú sumas eso a los efectos del levantamiento, de la prohibición de actividades, que pudiéramos estar hablando de unos 600, 800,000 empleos recuperados, aunque quede más o menos esa misma cantidad todavía por incorporar. De todas maneras, lo que dice Rolando Reyes es lo siguiente, ojalá que lo puedas ver. Él hizo un levantamiento. Tú sabes que Rolando es asesor todavía del Banco Central y se le considera uno de los economistas que aporta más luces en los manejos de las políticas macroeconómicas. Él se mantiene fundamentalmente en los campos monetario y financiero. Oye lo que él hizo. Él comparó el boletín número 24 de abril 19 con el boletín número 115 del 7 de junio recién pasado y descubrió lo siguiente, que mientras en el boletín 24 de abril 19 la tasa de mortalidad era de 5.83 por infectado, en junio 7 se redujo a 2.01, una mejora de 2.80%. 2.80%.
Y él dice que si eso es así, lo que pone de relieve esa cifra es que a pesar de que la pandemia se ha extendido, pues se ha extendido. El efecto de las medidas curativas, aunque se puede incrementar mucho más, porque la propia señora Morales dijo que que hay fallas que hay que corregir. Por ejemplo, ella dice que el Laboratorio Nacional necesita de instrumentales modernos para la medición, para que no se produzca esa acumulación de personas allí solicitando pruebas. Tú sabes que las pruebas en el Laboratorio Nacional se hacen mediante toma de muestras de sangre directas. Ella dice que hay, y mencionó equipos automáticos que lo hacen a una velocidad extraordinaria y lo hacen de manera automática y no tiene que producirse esa acumulación. Pero además te dan los resultados mucho más rápidos. Por tanto, se están combinando una serie de informaciones que indican que esta situación, si bien es cierto que demanda de lo que ha procurado el Poder Ejecutivo conjuntamente, el presidente de la República conjuntamente con el presidente electo, de que se extienda por 45 días y que se incremente la medida de vigilancia. Esta situación, sin embargo, puso de manifiesto, y lo resalta Rolando Reyes, que fue acertado abrir la economía, aunque fuese de manera entreabierta, como cuando abre una puerta y la deja medio cerrar, porque dice que ha tenido efectos positivos en la reactivación económica de sectores que son básicos. Eso es visible para cualquiera que lo quiera ver. Una serie de suministros se han mantenido constantes, y principalmente de alimentos y algunos servicios, pero es evidente que la acumulación, principalmente el transporte masivo, ha sido un causante de expansión de la pandemia. Por eso parece ser que la señora Morales dice que a partir de las 3 de la tarde debieran suspenderse esas movilizaciones. O sea, que a partir de la tarde cesen las actividades de todos los centros. Y que lo mantengamos así, ya sugiere por 3 semanas consecutivas, para ver los resultados, evaluarla después de 3 semanas, o sea, 21 días, ¿no? Acuérdate que lo que se está solicitando es 45 días, pero después de 21 días dice ella que pudiéramos observar si en efecto esta acción contribuye a reducir el grado de expansión de la pandemia. Me da la impresión de que la recomendación es atinente, ojalá sea analizada. Lo explicaba el ministro de la Presidencia muy bien en una exposición que hizo anteanoche, de cómo se ha relajado bastante el asunto del comportamiento, principalmente, yo decía él, de la juventud, que creyó que porque se había establecido la fase 1 y 2, se estaban abriendo las puertas para que todo el mundo saliera a la calle y a la vida normal. Dicen, eso no es posible. Se está exponiendo demasiado, principalmente a la población de mayor edad. Bueno, en resumen, hay decisiones que incluso que explican la preocupación que existe. Por ejemplo, el aeropuerto de las Américas, José Francisco Peña Gómez, decidió abrir la sección A del aeropuerto porque se convencieron de que, a pesar que advirtieron que tanto los que llegan como los que se van debieran ir acompañados de una sola persona familiar, aquí la costumbre de ir a despedir familias enteras a uno de sus miembros que va parte al exterior o que regresa del exterior, parece que ha sido difícil cambiarla. Por tanto, lo que van a hacer es habilitar la sección A del aeropuerto, que es grande también, para que quieran hacer eso, bueno, porque se alojen ahí y no tengan que estar en la otra, que es la que recibe y despacha pasajeros. O sea, está todo el mundo actuando de manera tal que se impida la acumulación de personas, porque eso es definitivamente lo que transmite y expande la pandemia.
Eso por un lado, pero el otro, yo creo que después de oír tu visión acerca de esto, entraríamos entonces en algunas cifras sobre el comportamiento de la economía que son muy interesantes, en particular la que ofreció ayer el Banco Central acerca del comportamiento de la inflación. Muy bien, buenos días, buenos días. Mira, de entrada, bueno, decir que de la misma manera que la Cámara de Diputados se apresta en la mañana de hoy a conocer la solicitud para el establecimiento del estado de emergencia. Sí. De esa misma manera se sabe también que el domingo está convocado el Senado, el Senado de la República, para esperar lo que decidan los diputados y entonces conocer allí y hacer ley. Porque se parte del hecho de que una ley, una iniciativa consensuada, sí, no encontrará mayores problemas para ser aprobada por el Congreso Nacional. Exacto. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, sabemos que cuando eso se produzca, el procedimiento es que lo recibe el Ejecutivo y que de inmediato proceda con mediante un decreto ya a delinear cuáles van a ser las medidas concretas que se van a llevar a cabo en el marco de lo que dispone o lo que le permite esa ley, que es la ley de emergencia, el estado de emergencia en la República Dominicana. Sí. Ya eso de por sí, la prontitud, como se está manejando esto, ya es un elemento importante en el marco de un virus sumamente agresivo que no nos da tregua y que aprovecha cualquier tipo de ligereza, cualquier tipo de descuido para incrementar su daño sobre el cuerpo, sobre la salud del pueblo dominicano, sobre el cuerpo social de la República Dominicana y también sobre toda la estructura económica de la nación. O sea, eso nos lastima precisamente en los órganos vitales de la República, que están siendo severamente afectados por la pandemia. Me parece interesante, no lo he leído realmente, pero por lo que tú dices, el planteamiento que hace Rolando Reyes, una persona que yo le tengo mucho aprecio, admiración, cariño, un economista de fuste, de primera línea. Y un estudioso. De un estudioso de la gente de INTEC. Sí, parece a mí, de INTEC, exactamente. Bueno, mira, hay unos detalles que yo pienso que debemos tomar en cuenta. El cuidado de esto. Yo sé que está hablando un técnico muy calificado en su materia, que esa es en materia económica. Él no está partiendo a la ligera, él ha hecho muy bien un levantamiento, de acuerdo a lo que tú dices, del comportamiento del virus y su efecto sobre la población, o sea, sobre la salud y sobre la economía. Y a partir de ahí él ve bien que puede seguir armonizándose el control de la pandemia con lo que es la desescalada y permitir seguir el activismo, a ver si la economía continúa su proceso de reapertura y para un posterior relanzamiento. Yo lo veo muy bien. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algunas cosas que no sé si él se lo planteó. Lo primero es que de la misma manera que él observa que ha habido una disminución de la mortalidad. Eso es la letalidad. Debemos recordar lo siguiente. Desde el principio, desde antes de que el virus hiciera presencia en el terreno en la República Dominicana, siempre se supo que uno de los factores más o menos que traían cierta tranquilidad es su bajo nivel de letalidad. Que la letalidad siempre ha estado por alrededor de un 2%, que ese es el porcentaje de letalidad de este coronavirus, COVID-19, 2%. En un principio nosotros llegamos a tener una letalidad cercana a 4 puntos y pico, llegamos a estar la letalidad muy alta, muy elevada. Dijo que 5.83. Bueno, llegamos a tener ahí, entonces hemos ido el 19 de abril, oye. Hemos ido disminuyendo muy bien hasta colocarnos ahora que estamos incluso por debajo de 2, 1.98. 2.01. 2.01. Bueno, subió, pero había bajado de 2, incluso hace un par de días. Lo que quiero decir es que nos mantenemos en el rango en materia de lo que es la letalidad de ese virus. No obstante, hay que decir lo siguiente, una son pan de cal y otra de arena.
la positividad se ha incrementado de una forma realmente preocupante. Andamos por cerca de un 27% de positividad. Recuerden que es verdad que en un primer momento tuvimos hasta 33, 34%, llegó hasta 36% la positividad, pero logramos disminuirla con las medidas precisamente del estado de emergencia. Llegó a 20. No, a un 17% llegó a colocar. Y bajó a un 17 en un momento. Y bajó a un 17. Y promedió un 20 por bastante tiempo. Exacto, pero sin embargo, de buenas a primeras, luego de la desescalada y luego de y con todo el tema electoral y algunos exabruptos de gente que no atendió lo que tenía que atender, descuido de todo, pues eso se encaramó y mira por dónde anda. Es otro factor, que es un factor que hay que tomar en cuenta. Entonces, yo veo muy bien que pudiéramos armonizar. Ahora, la recomendación, y soy de los que dicen o sea, apuntan a armonizar economía con salud, pero siempre digo, pero a priorizar salud, y a priorizar salud por un elemento humano, de carácter humano. O sea, lo primero es preservar la vida de la gente, preservar la salud de la gente. Yo no creo que a nadie se le ocurra poner algo por delante de eso. Esa es la gran prioridad. Ahora, si usted no atiende a la economía, esa salud también se deteriora. Y si no te llega la muerte y el deterioro de la salud física y mental por efecto de un virus, te llega precisamente por un descalabro de la economía, ¿verdad? Del hambre, o del hambre. Eso, por el hambre, la pobreza, el deterioro te puede llegar también. Pero mientras tanto hay que preservar la salud, y en eso es que hay que hacer el principal énfasis. Porque yo siempre pongo sobre el primer plano, al sector del turismo. Sí. Fíjense que el comportamiento de los agentes del turismo, de los representantes de ese sector, ha sido de mucha racionalidad. Desde el principio, colaboradores entendieron que había que cerrar herméticamente, que no podíamos tener ni aire, ni mar, ni tierra, cerrado, y hoteles cerrados. Ellos lo entendieron. Perfecto. Y en la medida en que fuimos avanzando en la primera fase, que dimos el salto a la segunda fase, fue tan bueno su comportamiento, el comportamiento de ellos, que han estado siempre junto con las autoridades buscando medidas para poder irse incorporando poco a poco, que fíjense cómo adelantamos la fecha de apertura de los hoteles, que estaba planteada para la cuarta fase, la abrimos en la segunda fase. La abrimos en la segunda fase. Entonces, precisamente por eso. Pero no obstante, ¿qué ha pasado? Bueno, ha habido una situación que se le escapó al sector turismo, a los industriales, a los negocios, a los colmados, a lo que fuere, porque hubo un desbarajuste, hubo un problema en el ámbito electoral, de orden político. Necesitábamos ir a las elecciones. Felizmente fuimos a las elecciones, tuvimos un proceso ahí. Bueno, ustedes han visto los resultados muy bien. Fortalecimos el sistema democrático, hemos avanzado. Todo eso es ganancia de causa en medio de una pandemia. Todo eso es ganancia de causa. Pero al mismo tiempo, eso trajo consigo que se incrementara, en la forma en que se ha incrementado la positividad. El incremento ha sido considerable en el número de personas infectadas, hasta el punto que nos encontramos en el umbral de lo peor, de la tragedia, que sería el colapso del sistema hospitalario y del sistema de salud de la República Dominicana. Entonces yo digo, respetando lo que dice Rolando, que lo veo muy bien, su postura, aún así, y aún a pesar de las medidas que se han tomado, como esa de Luis Abinader, de ya conformar un equipo que luce, un equipo de contingencia para afrontar una crisis en materia de la economía. Yo pienso que ahí están los hombres y las mujeres que están en capacidad de sacarnos bien de este trance. Y lo ha hecho muy bien el presidente Abinader, ¿verdad? Como lo hizo y lo ha estado haciendo el presidente Danilo Medina, que nos ha preservado con un equipo económico sumamente eficiente también. Entonces, por ese lado estamos tranquilos, estamos tranquilos, pero necesitamos, porque la gente no lo ha entendido, necesitamos mayor fuerza.
ejercer disciplina, una disciplina que en democracia, porque a nadie se le va a ocurrir en una de esas naciones, o en China, por ejemplo, para poner un ejemplo, en China, por ejemplo, o en Rusia, violentar una orden sanitaria. Una orden sanitaria, no, a nadie. A nadie se le va a ocurrir eso, pero nosotros estamos en la democracia, con todas sus debilidades. En democracia la gente se equivoca y entonces esa equivocación de la gente, ese desborde, violentándolo todo, nos lleva a situaciones de alto riesgo para la salud y para la economía. Entonces, ¿qué yo creo? Yo creo que, como dice la señora de Alma Morales, la Morales, yo pienso que debemos ser un poquito más duros en los lugares donde hemos sido más alegres, más irresponsables. Entonces ahí hay que ley, batuta y constitución. Exacto. Ahí es con duro. Y si tenemos que cerrar, porque se cierre. Bueno, es el distrito, es el centro, son los grandes centros urbanos. De lo que estamos hablando, bueno, pero son los grandes centros de gente irresponsable. Entonces, en ese sentido, vale la pena aplicar todo el rigor que pone en sus manos al Poder Ejecutivo la ley, la Constitución de la República y en este caso muy bien. La ley de emergencia. Ayer se produjo una visita sorpresa de un amigo a otro amigo, porque eso es lo que han sido siempre. Don Hipólito Mejía es presidente de la República y el presidente Danilo Medina. Sí. Y son dos amigos. Sí, pero por supuesto que sí. Que han tratado siempre, incluso con franqueza, los asuntos. Y en momentos políticos que son, digamos, escabrosos, ambos salen con posiciones muy comunes, ¿sabes? Entonces yo, aunque Hipólito tuvo que aclarar que el hecho de que lo acompañara Díaz Morfa, que es el nuevo ministro de la Defensa, no quiere decir que le haya influido en Abinader para la designación de Díaz Morfa. Claro que no. No, simplemente es que ese es su jefe de... Lo que decíamos ayer, Pedro, no lo que decíamos ayer, ese es un guardia, ese es un militar de pie a la cabeza, de pie a la cabeza, como dice. ¿Cómo lo definió Hipólito? ¿Cómo lo definió Hipólito? Así es. Cruzó por esos puestos que ha desempeñado, incluso jefe del ejército. No, se ganó el respeto de todos. Y de él no hubo en ningún momento la menor desavenencia pública y eso. Bien, fue también acompañado de otros amigos. Tú sabes que Hipólito es ante todo amigo, solidario. Y con esa gente fue y visitó al presidente, que lo trató con afabilidad, lógicamente. Al salir, como siempre, tú sabes cómo es Hipólito, es para afuera que van, pero eso forma parte de sus chances. Yo le dije a ustedes que yo vendría otra vez a Palacio, pero a decirle para afuera que van, y en efecto, es para afuera que van. Bueno, pero todo eso, los periodistas y las personas que estaban ahí, los mismos funcionarios públicos que todavía lo acompañaban, porque no había abandonado las escalinatas todavía, lo acogieron a chanza porque él es así. Y me parece que fue un momento de relajamiento de la política dominicana, lo que se practicó ayer en la mañana. Yo lo veo de esa manera y no quiero darle otra proyección porque no la tiene tampoco. Si tú me permites, Pedro, yo fuera de la chanza de Hipólito Mejía, parte de su forma de ser, ese es Hipólito Mejía y no tiene por qué ser de otra manera. Además, así lo aprecia la población y lo goza la población. Hipólito Mejía, sí. Entonces, bueno, eso fue lo que se tomó porque eso fue lo que él dijo. Él dio declaraciones ahí diciendo, bueno, para afuera que van, lo de Díaz Morfa porque se lo preguntaron, si no se lo preguntan tampoco lo dice, fue porque precisamente hubo una pregunta y él respondió. Pero sin embargo, uno tiene en este tipo de cosas que ser un observador, tener cuidado y ver que todo este tipo de manifestación usted tiene que verlo en su justo contexto. En el contexto en que se produce esa visita, que para mí es muy importante en el plano político, en el plano en que está viviendo la República Dominicana y en el marco de esta transición democrática tan importante, tan fluida, de tanta armonía y de tanto respeto que estamos viendo. En medio de escarceo, que los hay,
dentro y fuera del círculo de Hipólito Mejía, del presidente Danilo Medina, del presidente electo Luis Abinader, hay mucho escarceo, hay expectativa, hay excesos, hay de todo tipo de cosas. Entonces, Hipólito Mejía fue allí y dijo dentro de las cosas que dijo, porque lo importante sería saber de qué hablaron él y el presidente Danilo Medina, porque ellos conversaron. Sí. Eso no fue una simple visita para decir, presidente, cuente conmigo. No. Es una visita a un jefe de Estado por parte de otro ex jefe de Estado que vuelve al poder, no con él a la cabeza, pero es un elemento, es la persona que junto con Luis Abinader son los líderes del Partido Revolucionario Moderno. Los arquitectos de los arquitectos y líderes de la victoria son ellos dos. Entonces, no es cualquier cosa. Y él dijo que es un momento, que él estaba ahí en un momento en que es necesario armonizar. A eso la prensa no le puso mayor atención. Pero fíjate que él dice, vengo porque este es un momento para armonizar. Pero Hipólito Mejía dice eso en la visita que le hizo al presidente Danilo Medina, pero horas antes, cuando tomó el certificado que formaliza su condición de presidente electo de la República Dominicana, Luis Abinader insistía en que el momento es de unidad y de armonizar para combatir entre todos el problema que afecta a la República Dominicana. Esos son detalles que uno tiene que tomar en cuenta, porque la política usted no la puede tomar con emoción todo el tiempo. Eso es un lujo que te lo puede dar la pelota, que tú eres fanático todo el tiempo y hasta el final tú eres fanático. Pero en política tú tienes que tomar las cosas de otra manera. Tiene su momento, tiene su coyuntura y tiene también sus misterios. Entonces, habría que ver qué cosa tan importante pudieron conversar el expresidente y uno de los líderes del Partido Revolucionario Moderno, Hipólito Mejía, y el presidente Danilo Medina. Habría que ver. Vamos a dejar que pasen, en la medida en que vaya pasando el tiempo, esas son cosas que se van reflejando en los hechos. En las acciones públicas. En las acciones, exactamente. Mira, Moza, nos pide un cambio. Sí, vamos a hacer una paradita, pero regresamos de inmediato. ¿Cómo no? Mira, ayer hubo una visita sorpresa dentro de la que... y fue que el gobernador del Banco Central visitó en la oficina de trabajo al presidente electo y se mantuvieron reunidos, Mozart, 2 horas. 2 horas. ¿Tú sabes lo que eso? Eso es lo que yo te estoy diciendo. Esas son de las informaciones, esas son de las actividades que uno tiene que prestarle mucha atención. 2 horas. Estar indicando, Mozart, de que en este momento el presidente electo desearía que una serie de asuntos que él quiere recibir el 16 de agosto los vaya avanzando en el estudio, diagnóstico y propuesta de respuesta a ese diagnóstico. El gobernador del Banco Central, que como tú y yo sabemos, tiene los instrumentales para hacerlo. Ha demostrado que dirige una institución con una cantidad impresionante de técnicos muy bien calificados que han sabido manejar situaciones peliagudas de la economía y la sociedad dominicana de los últimos tiempos. La reunión evidentemente contó con la expectativa de mucha gente de que, en efecto, si Valdés Albizu frecuentó a la oficina del presidente electo, es porque allí se iban a tratar asuntos de envergadura. Y eso es muy importante en este momento porque, como tú sabes, están haciendo reajustes monetarios y financieros para posibilitar que las nuevas autoridades encuentren un camino más o menos llevadero a partir del 16 de agosto venidero.
ayer mismo también el Banco Central dio a conocer el comportamiento de la inflación, los precios fundamentalmente, pero eso son lo que definen la inflación en el mes de junio. Y al mismo tiempo aprovechó para hacer una sumatoria del primer semestre del año, los primeros 6 meses del año. Interesante lo que resultó de ese informe, porque la inflación acumulada en junio fue de 0.43, la mitad de un 1%. Y con respecto a la interanual, o sea, de junio a junio, de junio del año pasado a junio de este mes recién pasado, se acumuló una inflación de 2.90, que está, como tú ves, bastante por debajo de 4 más 1 menos 1, que ha sido en los últimos 2 a 3 años, ¿no?, el propósito de las autoridades monetarias y financieras, y en este caso combinémoslo también con la inversión pública y el manejo de lo que son todo el problema del financiamiento del Estado, que es responsabilidad del Ministerio de Hacienda. Ahí se puede hablar de una acción conjunta ya. ¿Qué pasó en el mes de junio que no habían registrado los meses anteriores? Que por cierto, en algún caso fue hasta -1 la inflación. Bueno, en el mes de junio comenzaron los precios del petróleo a recuperarse. Y como eso se coincidió con la iniciación de la segunda fase, o sea, con la salida de los vehículos, fundamentalmente del transporte colectivo masivo a la calle, eso hizo que se reflejara en un incremento de precio de 0.50 aproximadamente. Es 0.43. Yo quisiera llevarlo a 0.50 porque es más o menos lo que refleja la mitad de un 1%. Y también algunos alimentos y bebidas no alcohólicas, además de otros sectores que pudieron influir, como vivienda, transporte, como te dije, 4.94 incrementó el transporte en junio, 4.94. Los alimentos 2.03 y la vivienda 2.34. Todo eso te produjo una inflación en junio de 0.43, que sumada a lo que va del año, es 1.70, ¿no? 1.7. Por debajo de la meta. Sí, sí. Entonces, 4 más o menos. Pero como al banco le interesa mucho la sumatoria interanual, entonces hicieron la comparación con junio del año pasado. Entonces, de junio del año pasado a junio presente, que son 12 meses, lo que se acumuló fue 2.90. Pocos países de América Latina pueden exhibir un sistema de precios también controlado como el que tenemos nosotros hasta ahora, en medio de una pandemia. Tú sabes que la pandemia, por muchísimas razones, dispara los sistemas de precios, los hace prácticamente incontrolables. Por cierto, porque tú sabes cómo son las cosas de la vida. Esos niveles de precios que se registran hasta el momento era lo que estaban proyectados para todo el año en situación normal. ¿Estás entendiendo? Así es, sí. Es lo que quiere decir que las autoridades monetarias y financieras han manejado la cosa de tal manera que no se le vaya de la mano lo que fue una política de precios previamente analizada y conducida por acciones monetarias y financieras que posibilitaran eso. Mira, Pedrito, déjame ir también con algunos detalles relacionados con ese importante encuentro y visita del gobernador del Banco Central al presidente electo Luis Abinader, ahí en la zona colonial donde está el centro de poder instalado ahí. Lo primero es que, bueno, tú decías, fue allí, probablemente hablaron de situaciones que quisiera el presidente que se adelantara. Bueno, esas son reflexiones que hace el periodista. El periodista siempre trata de buscar la información, proyecta situaciones
muchas veces de un hecho determinado, y lo que pudiera estar por debajo de la mesa, el periodista con su olfato puede sacarlo a relucir. Todo eso es propio de nosotros, los comunicadores, los periodistas. Pero mira, guardando las formas y los detalles, Pedro, hay que decir que la visita de Valdés Albizu se realiza al presidente electo bajo el mandato todavía del presidente Danilo Medina. O sea, el gobernador del Banco Central responde a la política y a la administración del presidente Danilo Medina todavía en el poder hasta el 16 de agosto. Lo que quiere decir que cualquier situación que se maneje de una reunión con un profesional del calibre, un hombre con condición de estadista como la tiene Valdés Albizu, ese tipo de cosas hay que verla con cuidado, porque se trata de una persona que se anuncia de antemano, no se ha hecho bajo un decreto en el momento del 16 de agosto, cuando ya don Luis está instalado. Se le anuncia al país que él, por decisión del presidente electo, va a seguir en las funciones de gobernador del Banco Central. Pero él es, hoy por hoy, el gobernador del Banco Central de la administración del presidente Danilo Medina. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que eso también es parte de la buena señal, de la señal que se le está dando al país, de la madurez que exhibe la República Dominicana cuando se da este tipo de acontecimiento. Un gobernador del Banco Central que antes de que se conociera, un gobernador del Banco Central que antes de que se conociera que iba a ser confirmado en su puesto, ya incluso había sostenido una reunión con su staff técnico en procura de continuar un proceso que ya inició hace tiempo en el marco del combate al coronavirus y de preservación de la estabilidad para el relanzamiento de la economía dominicana. Es de ese gobernador que estamos hablando. Entonces, ese gobernador va allí, bueno, todo lo que podamos decir entra en el plano de la especulación. Yo lo que sí creo es que se trata de una reunión importante. Claro. Y que va en la dirección correcta, en la dirección de continuidad del Estado y de política que acaban de ser ponderadas por el presidente que entra. Porque si él lo está ratificando en su puesto, si lo está dejando en el puesto, es porque hay una valoración del trabajo que ha hecho ese funcionario, esa personalidad, ese técnico que es Valdés Albizu al frente del Banco Central. Eso es lo más importante. Por eso fíjate la prudencia de este hombre, que cuando llega, los periodistas le fueron encima. Y cuando salió también. Pero no hubo forma. Sí. No tenía nada que decir, en efecto, porque va a decir nada. Simplemente, y mira, son 2 horas. Aunque la reunión pudo haber sido productiva, porque duró 2 horas. No, pudo ser, de que va a ser productiva, es productiva, pero sí, eso no te queda para menor duda. Ahí hay asuntos que evidentemente no deben ser de dominio público por el momento. Exactamente. Por aquello de que tienen que ver, como tú dices, de una planeación. Mira, y un indicador de lo que tú dices, Mozart, es lo siguiente. Pero yo lo que quiero resaltar es eso, el elemento pero yo te quiero dar un pie de amigo a ese análisis. Sí. Oye, el señor Dante Monsi es el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE. Y ese señor en un conversatorio con periodistas de Centroamérica y República Dominicana dijo lo siguiente, dijo que la República Dominicana no ha hecho mucho uso todavía de recursos que están a su disposición, porque la República Dominicana es miembro del Banco Centroamericano de Integración Económica. Sí. Y tú sabes, ¿te acuerdas de que ese fue el banco que prestó los 250 millones de dólares para proseguir con la construcción del proyecto múltiple de Montegrande? De Montegrande, sí. Bueno, pues ese señor hizo saber ayer que todavía la República Dominicana pudiera tener acceso a las siguientes facilidades. Hasta 600 millones de pesos para apoyo de políticas públicas, millones de dólares, hasta 600 millones de dólares para apoyo de políticas públicas.
hasta $1.000 millones para apoyo de gestión de liquidez. O sea, ya esto es directamente al Banco Central para soportar su acción. Porque el Banco Interamericano de Integración Económica está fundamentalmente compuesto por los bancos centrales de las 6 naciones. Y también estuvo hablando de $350 millones para las MIPYMES. Dice, esos son recursos que están ahí, que pudiera... Hay una donación que acuerda el BCIE y que fue una resolución ya de su consejo. Donación es sin responsabilidad de devolver ni principal ni intereses para combatir el coronavirus. La República Dominicana todavía no ha hecho acopio de esa ventanilla que está ahí, que pudiera incluso, no es muy grande, porque pueden ser 8 billones de dólares, quizá un poco más, pero cualquier cosa es importante en este momento. ¿Tú sabes a qué aspiraría yo, por ejemplo? Tú viste que el gobierno de El Salvador, cuando hace análisis a su población y le confirma coronavirus a una persona y lo descubre a inicios de la enfermedad, le inmediatamente, además del resultado de la consulta, le entrega un botiquín con todos los medicamentos que el gobierno recomienda debe recibir en la casa para impedir que el virus se agrave. Sí, se agrave, sí. Y tenga que ir entonces a la famosa cama de tratamiento intensivo. A mí me gustaría que eso se copie, me parece interesantísimo. Sí, interesantísimo. Sí. Porque es que el botiquín contiene todas las medicinas, que por cierto, muchas de ellas son de uso común, no son una cosa del otro mundo, y el Estado en El Salvador, por tanto, las financia. A mí me gustaría una cosa parecida a esa, Sí. porque aquí hay muchas cosas que podemos hacer todavía y que tenemos que hacer para ponerle freno a esta expansión de la epidemia. Mira, Pedro, tú sabes que a propósito de eso del gobernador, yo quiero agregar algo más. No es lo mismo tú ver cómo se va desempeñando la política, cómo se van ejecutando las medidas, insisto, todas con resultados muy positivos, que tú ser partícipe de que un actor de primer nivel, como es el gobernador del Banco Central, tú tengas la oportunidad de intercambiar con él, como lo tuvo el presidente ayer, de intercambiar con el gobernador su visión, ¿verdad? Face to face, cara a cara, su visión con preguntas. Él es economista. Sí, él es economista. Tú dices Luis Abinader. Sí, economista. Sí, él es economista. Como es Danilo Medina, es un economista. Es de un economista a otro economista. Lo que quiero decirte es que en el caso de Valdés Albizu, de la misma manera que Valdés Albizu da tanta tranquilidad, como lo ha hecho en múltiples ocasiones cuando van los actores, que va, por ejemplo, y se reúne con los industriales, o se reúne con el sector de las zonas francas, o se reúne con el sector financiero, y les explica, y el sector financiero sale de ahí satisfecho. Esa ha sido la norma. Eso ha sido el histórico, tú lo buscas y ha sido así. Cualquier inquietud, cuando van y se sientan con Valdés y intercambian perspectiva, lo que hay, salen de ahí con elementos. Entonces yo creo que también por ese lado, ese intercambio le hace muy bien al presidente electo con el gobernador del Banco Central. Y por otro lado, tú hablabas del asunto el informe que dio el Banco Central ayer con relación a la inflación. Ha sido también uno de los grandes pilares de la gestión el equipo económico, sí, de la política monetaria y financiera que hemos tenido en los últimos años, porque uno de los elementos a los que le han puesto mayor, siempre atención permanente, es al componente precio, a la estabilidad en los precios en el país.
El Banco Central es un campeón en esa política. O sea, mantener la estabilidad, por eso es tan celoso con el mercado de cambio, por ejemplo, sumamente celoso con eso. Pero también lo es de cómo va desenvolviéndose el tema a otros niveles. Por ejemplo, cuando te dice que ha habido incremento en los productos del campo, por ejemplo, tú puedes estar seguro de porque las autoridades no estaban en sus manos tomar determinadas medidas para impedir eso. Porque si la hubiesen tenido en sus manos, la recomiendan y la deponen. Bueno, estoy poniendo un ejemplo. Y de esa misma manera, Pedro explicó algunas variaciones por sector que tienen elementos causales que escapan incluso a la República Dominicana, como es el caso del petróleo. Una variación en cualquiera de esos commodities, pues de alguna manera nos impacta. Pero sin embargo, lo que ha sido permanente en todos estos años ha sido precisamente esa estabilidad en los precios en la República Dominicana. Tú sabes que cuando el Banco Central Mozart anunció hace unos años, hace ya varios años, tú sabes que los bancos centrales organizados, que tienen instrumentales de trabajo, como tiene el Banco Central Dominicano, que es bueno que se sepa que más de mil empleados del Banco Central están repartidos por todos los mercados del país, por más lejanos que estén. Pueden estar en Bánica. Por eso es que tiene la capacidad para dar esos informes tan efectivos. Cuando el Banco Central anunció por primera vez que tenía metas de inflación, algunos economistas no vieron confianza, lo pusieron en duda. Dijeron, no, pero ¿cómo puede el Banco Central adelantar por un año? Porque lo hace siempre a inicio de año. Sí. Que la meta de inflación de este año va a estar en -3 o +3 o 1 + 3. 3 menos 1, 3 menos o 3 más 1, como fue inicialmente. Bueno, porque para eso se diseñan políticas, por supuesto, cónsonas, y se dispone de mecanismos de supervisión de los mercados que le dan seguimiento diario para hacer los ajustes. Entonces el tiempo, sin embargo, demostró que el control del sistema de precios en la República Dominicana, incluida el más importante de esos precios, Mozart, la moneda. La moneda. Fundamental. Eso se puede predecir si usted adopta política para lograr eso. Exactamente. Entonces eso fue lo que demostró el Banco Central cuando lo hizo por primera vez hace unos años, son de ser recientes, y lo ha ido año por año cumpliendo. Puede decirse que casi al pie de la letra. En esta ocasión hemos tenido la suerte de que una serie de instrumentales parece han operado ahí para que en medio de la pandemia se mantengan todavía las expectativas de inflación que se hizo el banco originalmente. Bueno, Mozart, creo que esa es una cosa. Hay que resaltar la inauguración ayer. Me quiero ir adelante porque tú eres de lo que vive saltando las obras del pública. Y yo la quiero hacer. Y yo la quiero hacer en este momento. Mira, ayer el gobierno inauguró, fue la superestructura relacionada con la construcción, lo que llaman la circunvalación de el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, porque incorpora las dos. Sí. El tramo B fueron 20.2 kilómetros de una avenida de 4 carriles que recorre desde los puertos de Jaina Oriental y Jaina Occidental una especie de anillo que comunica con las 3 regiones más importantes, sur, norte y este. O sea, una buena parte de la carga que va a despacharse por esos 2 puertos que manejan el 80% de la carga nacional, usted la puede ingresar sin tener que penetrar ni a una buena parte de la provincia de Santo Domingo, pero mucho menos al congestionado Distrito Nacional. Porque usted puede perfectamente desde el norte, usted viene con su carga para llevarla al puerto y tomar la circunvalación e ingresar directamente al puerto. Usted sale del puerto de Jaina Oriental o de Jaina Occidental con una carga para el interior
y usted puede si va para el sur, si va para el norte, si va para el este, y usted puede perfectamente tomar esa vía. Yo lo que no sé, hubo una vez, oí a un sindicato de camioneros protestar porque decía que había en la ruta peajes que le eran muy costosos y que eso estaba motivando a transportadores a desviarse del uso de la circunvalación. Ojalá que se entienda este problema. Eso fue una inversión muy importante del Estado, que tiene que procurarse que sea eficiente, que responda a las expectativas que se hicieron. Mira, Moza, si tú transitas por la avenida Máximo Gómez desde el malecón hacia arriba, toda esa protuberancia que presenta la avenida todavía, ¿tú te has dado cuenta que tiene una protuberancia? Sí. Esos son los camiones de carga. Los camiones. Mira, Pedro, antes que se nos vaya el tiempo, ayer hubo otra reunión muy importante, la esperábamos, que fue la reunión del el próximo ministro de Educación, Fulcar, con Educa. Ah, sí. Que es con el sector privado de la educación. Dime los resultados de eso. Entonces, mira, él anuncia, el señor Fulcar anuncia que tal y como está programado cada año, el año escolar se iniciará en agosto. Ajá. Que se va a iniciar en agosto. Eso fue en una reunión luego de una reunión que se obtuvo con los miembros de Educa. Ajá. Que va a ser en agosto y que va a ser en forma escalonada. No se dieron amplios detalles. Sin embargo, los representantes de Educa establecieron que acordaron, como había dicho previamente el próximo ministro de Educación, ajá, que se va a hacer tomando en cuenta el sistema de salud, cómo vaya el asunto del coronavirus. Eso es muy importante. Ellos hablan de abrir, no dieron mayores detalles de cómo se va a hacer, en qué consiste esto de forma escalonada, pero acuérdate que previamente él había dicho que lo iban a hacer, se haría una parte presencial y otra parte se haría a través de las redes, como se ha estado haciendo hasta el momento, o combinada. Ya hay un ejemplo ahí, Puerto Rico, por ejemplo, ya se apresta a hacer la combinada, ¿verdad? Sí. Pero nosotros acá, yo sigo creyendo que estos son previos, son anuncios que se hacen en el marco de una situación que todavía incluso está a la espera. O sea que es una aspiración todavía. Yo pienso que sí, que es una aspiración, porque cuando me hablan de escalonada y que eso va a depender, bueno, son factores que tú no controlas, ni lo controla el Ministerio de Educación, ni lo controla Educa. Así es. Lo controla el coronavirus. A mí me gustaría que se examine la situación después. Eso hay que examinarlo bien, porque después de siento en la gente todavía suspicacia, inquietud de mandar al niño a la escuela. Bueno, para ponerte un caso, en medio de una pandemia, yo lo pensaría dos veces. Entonces, la apertura hasta enero. Sí. El doctor José Joaquín Puello recomendó. Digo que dejaran eso para enero. Y está hablando un especialista, un hombre que conoce el ambiente y que conoce el tema del virus. Entonces, está haciendo un llamado de atención. Yo, de todas maneras, bueno, el próximo ministro ha dado 3 declaraciones en los últimos 3 días con relación al mismo tema. Y fíjate que ha cogido, ha dicho en un momento una cosa y en otro momento dice, bueno, vamos a ver. Ha ido aquilatando la situación para ver de qué manera él va recogiendo. Fíjate esa reunión tan importante con Educa, es una reunión muy importante, público-privada, del Ministerio de Educación con lo que tienen a su cargo la educación privada. Educa, que ha sido un baluarte, un elemento fundamental en todo este proceso de reforma que estamos llevando a cabo del sistema educativo de la República Dominicana. Educa es fundamental. Entonces, escuchar a esos sectores, intercambiar con ellos y plantearse posibilidades como esa de abrir en agosto, dice él, pero en forma escalonada. Vamos a darle seguimiento a esa situación. Vamos a ver con qué viene incluso ese decreto
para la próxima semana, luego de que haya ya el estado de emergencia, porque esas son otras cosas, son 45 días. Entonces habría que ver cuál va a ser el comportamiento de los primeros 21 días, como decía la de la OPS, si lo hacemos con todo vigor. Exacto. Y vamos a esperar a ver lo que pasa. Mira, Monza, que le dé seguimiento por hoy. Sí. Y vamos a seguir recluidos, tranquilos en la casa. Sí, hombre. Sí, hombre. Seguirlo así. Y nosotros nos vemos el lunes muy probablemente con una extensión de la emergencia. Muy probablemente. Muy bien. Porque el Poder Ejecutivo quizá aproveche la decisión del Senado y esa misma noche, ese mismo día, así es, emita el decreto. Emite el decreto. Muy bien. Nos vemos. Cuídense. Sí.